Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este estudio expondré un tema muy controversial y muy creído por los católicos, es acerca de la Virgen María. Ojo, los verdaderos cristianos vemos a María como nuestra hermana, pero no como nuestra madre. Espero te suscribas y compartas. La Inmaculada Concepción de María, al descubierto, desenmascarando a Satanás. Bendito sea Yahweh, Rey de todo el universo, y sea exaltado Yahshua, porque por medio de él todo subsiste, a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz a vosotros, amados hermanos, de parte de nuestro amo Yahshua, Jesús. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Veo que hay una gran necesidad en aprender por parte de nuestro pueblo. Nicaragua es uno de los países latinoamericanos hundidos en la idolatría, debido al engaño que Satanás introdujo por medio de los europeos, dañando más así a los aborígenes que ya creían en distintas deidades, y que por costumbres este país va de fracaso en fracaso, por los necios corazones de devotos que adoran a demonios y no al verdadero Dios. Y como dice el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que una vez fue, se vuelve a repetir. Satanás es un sutil engañador. Sé que muchas personas molestarán debido a que su amor se enfoca más en María, la madre de Yahshua, y en otros santos más que el mismo Creador. Tengo que recalcar que no es cierto que los evangélicos odiamos a Miriam, el verdadero nombre de María, sino que creemos que ella fue una gran mujer santa junto con muchos más que sí hacen la voluntad del Padre Celestial, pero lastimosamente ella no es diosa ni tampoco intercede por usted ni por mí, y creemos en plena certeza que ella está esperando la corona que es dada a todos los que vencen. Es por eso que la palabra se cumple entonces como el apóstol Pablo lo declara en la carta a los romanos. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estimados, este documento está dirigido a un pueblo que necesita salir de esa mentira tan abominable que no hace más que cegar el entendimiento de las personas que se aferran a una creencia falsa. Quiero exponer este tema en el amor del Mesías y tratar de no lastimar a personas, sino que mi deseo es que se den cuenta de lo grave que es esto. Mi papel como creyente en Mesías Yahshua, es aportar lo más que pueda en ayudarle a usted a que sea un mejor cristiano seguidor del Maestro, y no uno más del montón, pues solo porque va a congregarse ya se dice que es seguidor del Maestro, pero si usted no hace su voluntad, usted aún no es parte de su familia. Ahora el papel de usted, es que estará bien comprometido a difundir la verdad a personas que están extraviadas. Ese es su deber como creyente. Vamos entonces a empezar. Babilonia, cuna del espiritismo y falsas mentiras de la antigüedad y de la antigüedad a nuestros días. Todo empieza a como el proverbio mencionado anteriormente. No hay nada nuevo debajo del sol, puesto que todo inició en Babilonia, la actual Irak, con un hombre muy inteligente, pero también muy malo, llamado Nimrod, y con su esposa hechicera, llamada Semiramis. Si usted ha leído el principio de las Sagradas Escrituras, específicamente el libro de Génesis, leemos lo siguiente. Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis 10:9. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Un pequeño paréntesis, para seguir con este estudio, me gusta dar una muy buena explicación, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, desde el principio, para que no haya duda del lector, debido a que existe mucha evidencia tanto bíblica como extrabíblica de estas cosas. Prosigamos. Cuenta el relato bíblico que escribió Moisés inspirado por el Espíritu Santo, de que el primer poderoso en la tierra fue específicamente Nimrod y todo su reino fue esparcido hacia la tierra de Sinar. Es allí donde él empieza la construcción de la famosa Torre de Babel, puesto a que este hombre perverso quería gobernar el mundo desde ese lugar, ya que había una sola lengua y hasta entonces un solo gobierno. Esto le suena como el nuevo orden mundial, pues a esto apunta el ecumenismo religioso. Un gobierno mundial, una lengua mundial, una religión mundial, liderado por el otro hombre poderoso llamado el Anticristo, de igual manera que Nimrod lo quería. Este famoso hombre, que la verdad se habla muy poco de él, fue en realidad uno de los hechiceros juntamente con su esposa Semiramis más influyentes en el mundo antiguo, para luego ser el famoso Baal que las escrituras están en contra de él. Todo está muy pero muy escondido de los ojos de los religiosos de ahora, porque no quieren hacer caso a la verdad.
Breve historia de Baal. Cuenta la historia después que Yahweh confundió el lenguaje en la Torre de Babel. Había una creencia, por parte de los descendientes de Cam el hijo de Noé, que existía un alma inmortal y además ellos estaban influenciados por el famoso Nimrod, Semiramis y sus sacerdotes a invocar demonios y a consultar a los muertos, cosa que no hicieron los otros dos descendientes de Noé como lo son Sem y Jafet en ese período de tiempo. Al pasar el tiempo, Nimrod aún era un rey que creía en falsas deidades, entre ellas el sol. Luego de morir Nimrod por parte de la descendencia de Sem, específicamente en manos de Esaú el hijo de Isaac, él fue deidificado por sus fieles hombres y principalmente por su propia esposa Semiramis y convertido en el dios Sol Baal, que luego es mencionado en las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Jueces 2, 13, Jueces 6, 25, Jueces 6, 31, etc. Y hay muchas escrituras más, que si usted tiene una Biblia de estudio, cada versículo le llevará a otro, que aparece la adoración a esta falsa deidad. Bueno, tenía que partir de aquí en breve, porque es en este punto donde entraremos a nadar profundo en las Sagradas Escrituras por medio de la iluminación del Espíritu Santo, y es aquí donde aparece la famosa mujer que fue una de las más grandes creyentes de su propio esposo. Ella es Semiramis. Dicha mujer, como lo menciono, era la principal promotora de la hechicería en ese entonces y junto con sacerdotes habían enseñado a su pueblo a invocar a deidades falsas y a creer en la comunicación con los muertos, pues que obviamente no eran las personas fallecidas, sino meramente demonios haciéndose pasar por estas personas. Una vez esparcidas todas las gentes por la confusión de sus lenguas, en la Torre de Babel estas personas ya iban infectados de todas estas creencias y se las llevaron a los diferentes lugares de la tierra, pues vemos que de allí salieron a establecerse por toda la tierra. Esto no es nada que se acaba de inventar, ya fue desde el principio a como lo veníamos explicando más antes. Toda esta cultura babilónica fue la que siguió el primer engaño de Satanás de él. No moriréis. Hecha en el jardín del Edén hacia la primera pareja, es decir, Adán y Eva, y aunque después de pecar estos primeros seres humanos murieron y la gran mentira del diablo se dio a conocer, vemos entonces que el que tenía la razón era Yahweh, cuando le dijo al hombre: el día en que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente, morirás. Y aunque el ser humano sigue muriendo, muchos son los que creen la mentira de que a pesar que nuestro cuerpo muere, hay un alma inmortal que sigue viviendo en el otro mundo. Es por eso que muchas religiones falsas adoran a personas muertas y lo peor es que aún en el mundo cristiano muchos son engañados por falta de escudriñar las Sagradas Escrituras, y nos llenamos de creencias dichas por hombres y no creemos a la palabra, así que tenemos que despojarnos de creencias falsas y entender, de que la paga del pecado es la muerte, a como dice Pablo, pues ciertamente el hombre cuando pecó en desobedecer a Yahweh, él murió y aún seguimos en el proceso. Pero hubo un hombre llamado Yahshua, que vino a salvarnos por medio de su muerte y así aunque nosotros muramos si creemos en él, tendremos vida. Es por tal razón que tengo que explicar todo desde el comienzo, para que no nos quede duda alguna, con respecto al tema expuesto. Nimrod y Semiramis fueron los que siguieron la mentira y la propagaron desde Babilonia a todo el mundo. Ellos enseñaron que después de morir el hombre, si era bueno, iría a un lugar de deleite y si el hombre fue malo directamente se iba a sufrir a lugares terroríficos. A través de sus sacerdotes, usaban sutilmente el engaño y muchas personas creían que para ayudar a sus familiares, ellos tenían que pagar cierta cantidad de dinero para que estos difuntos fueran ayudados a salir de esos lugares. Obviamente estas personas creían en la vida después de la muerte y sufrían mucho por estas falsas creencias, pero aún así no se despojaron de ellas. Luego de morir Nimrod, su esposa Semiramis lo deidificó como el falso dios Sol, y es por eso que su símbolo es el Sol, y lo podemos ver en diferentes culturas. Adoran a este astro, como principal símbolo de vida. Luego de ser considerado un dios por este pueblo pagano, la malvada Semiramis queda embarazada, y decía que ella había quedado embarazada por los rayos del sol, y ahora entendemos que claramente no fueron los rayos del sol, sino que era una mujer perversa y además era la reina de ese entonces y podía acostarse con cualquier hombre que quisiera. Pareciera mentira, pero investíguelo por usted mismo si no cree. Estos ministros de Satanás fueron usados por él mismo, puesto que el diablo conocía la promesa dada por Yahweh Padre, a que de la descendencia de la mujer le iba a herir la cabeza. Veamos. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Pues Satanás muy astutamente hizo creer que la promesa vendría de esta cultura y principalmente a esta mujer, pues supuestamente el niño que nacería de Semiramis, era de procedencia divina, puesto que venía de su esposo ahora llamado Baal, el dios Sol. Una vez nacido el niño le pusieron por nombre Tamuz, se le hace conocido ese nombre, claro si ha leído su escritura entenderá que era la otra deidad canánea más adorada por parte de las falsas religiones de ese entonces. Luego de esto, también murió Semiramis y cuenta la falsa historia que fue al cielo específicamente a la luna, y que su esposo no estaba preparado aún para estar con ella y la regresó a la tierra en un huevo gigante y cayó a orillas del río Éufrates y salió del huevo ya convertida en una mujer hermosa con senos descubiertos o desnuda y lo primero que hizo para demostrar su supuesto poder, fue al convertir un pájaro en un conejo que pusiera huevos, y de allí esa creencia se expandió, pues los sacerdotes adoradores de Baal y Semiramis empezaron a matar niños y a mojar los huevos en la sangre de estos pequeños y de allí sale la falsa creencia de los famosos huevos de Pascua. Ahora lo sabe, si lo sigue haciendo no está adorando al Dios verdadero, sino a estas falsas deidades. Y luego de ser también por así decirlo Semiramis, también fue convertida en la esposa del dios Sol Baal y llamada como la famosa Astarot o Istara como se le conoce en las escrituras. Veamos algunas escrituras para confirmar esto. Jueces 2, 13 y dejaron a Yahweh, y adoraron a Baal y a Astarot. Jueces 10, 6 pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Yahweh, y no le sirvieron. Estimado lector, vemos que hay una gran conexión entre Baal y Astarot en estos versos, la pregunta es, ¿por qué? Pues debido a que ellos eran las dos principales deidades de estos países y pueblos y que además ya lo explicamos anteriormente, pues no solamente ellos fueron adorados, sino que también el hijo supuestamente de ambos llamado Tamuz. Y veremos y comprobaré con las escrituras que a este falso dios también lo llegaron a adorar los israelitas y por eso Yahweh los reprendió muchas veces. Ezequiel 8, 14 y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Es clara la evidencia que la palabra nos relata, ¿quién puede negar eso? Bueno, pues solo una mente cerrada que no quiere entender esto. Bueno, ya explicamos en breves palabras la procedencia de estas deidades, pero ahora me enfocaré en hablar de Semiramis o Astarot, luego más adelante también llamada por Jeremías la reina del cielo. En contraste, la palabra de Yahweh está en contra de toda falsa deidad y es por eso que el Padre Celestial le advierte a su pueblo que se aparten de toda adoración a falsos dioses, debido a que no existen más dioses, puesto que Él es el único Dios verdadero y que habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 6, 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 1 Timoteo 6, 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, creo que muchos no entienden esto, debido a su extravío y mala interpretación de las escrituras y tal es el caso de la falsa religión que adoptó todas estas creencias. Sabemos pues que es el catolicismo romano, quien adoptó estas mentiras meramente diabólicas desviadas, y que han contaminado a mucha gente con la falsa adoración a santos y a María la Madre de nuestro Señor Yahshua el Mesías. Pero para eso estamos puesto por Dios para desenmascarar estas mentiras originadas por el diablo y luego propagadas por Babilonia y al final de estos tiempos esparcidas por los católicos. Aclaro, no odio a ningún ser humano mucho menos a los católicos, pero eso no quiere decir que apruebo lo que ellos hacen, pues si me callo, las piedras tendrán que hablar. De nada me serviría odiar a alguien pues sería un mentiroso, pero si este documento es leído por un fiel católico, créame que Dios quiere que salga de esas mentiras y que Él es el único que debemos de adorar y no hay Dios fuera de Él. Isaías 8, 19 y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Claramente se dice en las Sagradas Escrituras que, los únicos que consultan a los muertos solamente son los encantadores y adivinos, entonces cuando alguien cree que consulta a un santo o muerto no está haciendo lo que agrada a Yahweh, sino que está obviando la palabra. Bueno hermanos, creo que no se tiene que ser muy inteligente para entender esto, pues es claro. La reina del cielo identificada por las Escrituras como una falsa deidad.
A través de muchos siglos que han pasado, vemos que las culturas de diferentes partes del mundo se absorben unas a otras y lo podemos ver, escudriñando la palabra de Yahweh. Babilonia, la cuna de las mentiras, que se extendieron después de la Torre de Babel y luego con sus deidades, fueron tomando más auge a través del tiempo. La famosa reina del cielo, que se menciona en el libro de Jeremías, era también la famosa Astarot, o Astarte, que a la vez también fue la esposa de Nimrod, Semiramis, conocida también como Istar, y a través de las culturas, es que cambia de nombres, pero es la misma deidad. ¿Qué razonable es si le hago una pregunta? Bueno, dígame, estimado lector, si la imagen de arriba es la misma o no. Pues no se necesita ser muy inteligente para sacar las conclusiones, pues es claro que son las mismas falsas deidades, primero presentada en Babilonia por los caldeos, segundo presentada por los hindúes y luego representada por los católicos romanos. Es que todo gira alrededor de lo que venimos exponiendo. Veamos, qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de la Reina del Cielo, y comprobemos si en verdad es la Virgen María o no. Si es católico, no es mi intención hacerlo sentir mal, pero aunque la verdad duele a veces, es mejor como dice la palabra del Eterno. Judas 1:23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No es esto para mí algo gracioso, sino que es un tema muy serio. Leamos lo que dice la palabra. Jeremías 7:17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Jeremías 7:19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Yahweh. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Jeremías 7:20. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán, y no se apagarán. Jeremías 7:21. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. Qué triste y lamentable cuando hay un pueblo muy devoto y ciego, y a pesar que leen no entienden. Tal es el caso de muchas personas en este país de Nicaragua, en el cual vivo. ¿Acaso no dice la escritura bien clarito? Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Pues es mucho más triste el dicho. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no es que toda Nicaragua adora a esta falsa deidad, sino que en la mayoría, lo hacen, pero así como el profeta Elías y otras personas juntamente con él, no habían doblado sus rodillas a estos ídolos, tampoco nosotros lo hacemos. La Reina del Cielo fue y es un objeto del culto mencionada 2 veces en el libro del profeta Jeremías, quien condena este acto de idolatría. La reina se refería a Istar o Astarte, deidad del amor y la fertilidad, que era adorada bajo varios nombres y era considerada patrona de muchos pueblos babilonios, asirios y fenicios. La diosa era identificada con la luna, puesto que su esposo Baal era identificado con el sol. Este acto también lo condenó Moisés. Leamos. Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio 17:3. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Los ritos del culto consistían en actos groseramente inmorales. Es evidente, por la denuncia de Jeremías, que los israelitas practicaban esta aberración religiosa en Judá antes de la cautividad y aún durante el destierro en Egipto. Las tortas mencionadas en los pasajes posiblemente fueran figurillas o imágenes adornadas y ofrecidas con libaciones en los ritos de la diosa Astoret. Veamos que esta Astoret es la misma Reina del Cielo y que un inicio era Semiramis. Astoret. En plural, Astarot, diosa de la fertilidad y del amor sexual, deidad principal de los cananeos. A menudo se la presenta en las Sagradas Escrituras como el complemento femenino de Baal. Y ya sabemos por qué, según lo escrito anteriormente en este documento. Leamos para ver qué nos dice la palabra del Eterno.
Jueces 2, 13 y dejaron a Yahweh, y adoraron a Baal y a Astarot. Jueces 10, 6 pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Yahweh, y no le sirvieron. 1 Samuel 7, 3 Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahweh, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Yahweh, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. 1 Samuel 7, 4 Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Yahweh. Se conoce también con el nombre de Asera. Jueces 6, 25 Aconteció que la misma noche le dijo Yahweh: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. 1 Reyes 18, 19 Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Y si nos pusiéramos a mostrar más evidencias, tanto bíblicas, como históricas, creo que no terminaríamos este estudio. Como ya lo mencionábamos, la parte esencial de este culto era la prostitución, por eso se cree que el nombre Astoret es una forma hebrea del nombre Astarte, pronunciado por los judíos con las vocales de la palabra Boset, es decir, vergüenza. El culto a Astoret, muy común entre los vecinos de Israel, pronto llegó a popularizarse también, según parece, entre los israelitas. Veamos. Jueces 2, 13 Y dejaron a Yahweh, y adoraron a Baal y a Astarot. 1 Reyes 11, 5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 1 Reyes 11, 33 Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret diosa de los sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloc dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Se luchó continuamente contra esta forma de idolatría. Se le quitó el reino a Salomón por haber transgredido con este culto. Leamos. 1 Reyes 11, 5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Nota. Si al rey Salomón, quien le fue dada mucha sabiduría, le fue quitado el reino, cuanto más a usted, si se contamina con esta forma de idolatría, sean la adoración en las famosas purísimas o en la falsa fiesta de Navidad, que es algo fantasioso, que surge de este punto pagano de la falsa adoración a Nimrod, Semiramis y su hijo Tamuz. El pueblo fiel de Israel, nunca adora a falsos ídolos. Creo, estimados hermanos, que el discernimiento de estas cosas las hace el Espíritu Santo de Yahweh, por el cual, el mundo le conoce por medio del estudio, oración y ayuno. El pueblo de Israel, es el único pueblo monoteísta al cual el Todopoderoso le dio las siguientes palabras. Éxodo 20, 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La palabra es clara en muchos casos, como este: no lo digo yo, no lo dice ningún ser humano, lo dice el Rey de todo el universo. Si usted es obediente, hará caso a él y no a una falsa creencia o falsa religión. Continuando con el pueblo de Israel, es el pueblo escogido, pero también cometió errores, ya que como seres humanos tendemos a errar, pero así como en todo lugar que se conoce a Yahweh, hay quienes guardan la palabra de obediencia y para los que obedecemos es intolerable adorar a otros dioses. La palabra monoteísmo, la creencia de que existe un solo Dios, Israel es un pueblo que adora al único Dios verdadero, y por lo tanto los que hemos sido injertados a este pueblo, es evidente que creemos en el mismo Dios Yahweh. Veamos la genealogía del Mesías. Mateo 1, 1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1, 2 Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Mateo 1, 3 Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Mateo 1, 4 Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Mateo 1, 5 Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isa. Mateo 1, 6 Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías.
Mateo 1, 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Mateo 1, 8. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Mateo 1, 9. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Mateo 1, 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Mateo 1, 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Mateo 1, 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Mateo 1, 13. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Mateo 1, 14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Mateo 1, 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Mateo 1, 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo 1, 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, 19. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pregunta. ¿Cree usted que estos varones hijos de Yahweh, eran capaces de adorar a otras deidades que ni siquiera existían? Responda sinceramente. Puesto que hasta el Mesías, estos fueron grandes hombres temerosos del Todopoderoso, ya que también María lo era, pues ella era descendiente del linaje real del rey David. La palabra que hoy tenemos, fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres hebreos, en una cultura monoteísta. Y María, una descendiente de Abraham y temerosa de Ihu, créame que ni se da cuenta de lo que están haciendo tantas personas, y si ella estuviera viva también créame que no estaría de acuerdo con esa falsa adoración. Y la misma María, era como lo decíamos descendiente del rey David y es desde allí a más antes que se cumplía la profecía mencionada desde el principio. Leamos Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿María Madre de Dios? Responderemos esta pregunta con las mismas escrituras. Yahweh el Padre ya tenía un plan desde el mismo principio, lo leemos en el versículo del Génesis, puesto como el ser humano cayó por la desobediencia del primer hombre, llamado Adán junto con su esposa Eva, ellos pasaron el proceso de convivir con el pecado, todo parecía perdido, pero Pablo el apóstol dice algo muy importante con respecto a esto. Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estas son las mismas palabras acerca de la simiente de la mujer, ya que no había otro método para que el hombre pudiera pagar por la desobediencia del jardín, era necesario que Yahweh enviara a su propio hijo a este mundo, pero tenía que ser un ser humano al 100%, y como dijimos, que las mismas sagradas escrituras den la respuesta, con respecto a que si María es madre de Dios, veamos. Filipenses 2, 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2, 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. El Mesías mismo se despojó de su condición y murió por usted y por mí. Es claro que Yahweh es soberano y él hace lo que mejor le parece hacer. Yahshua, Jesús, fue un ser humano igual a usted y a mí, pero, siempre hay un pero. Él fue concebido sin mancha alguna de pecado, aclararemos este punto en breve. La respuesta está en el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses. María, fue madre del Mesías, como ser humano y no como Dios, puesto que si Dios tuviera una madre él no sería Dios. Yahweh escoge a personas que le sirvan y adoren en espíritu y en verdad.
puesto a que María era descendiente del linaje real del rey David, es claro que Yahweh escogiera a alguien de la tribu de Judá, pues era mujer temerosa, estudiosa y obediente a la palabra del Padre Eterno. Leamos lo que dice ella misma. Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva de Yahweh. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una persona que es sierva de otra, no puede tener más señores o ídolos, pues esto va en contra de los principios de la palabra. El papel del Mesías era de salvar al mundo, muriendo como un ser humano y no como un ser divino, ya que Satanás tenía el título del mundo que una vez le perteneció a Adán, y por así decirlo Adán fue despojado de ese título. Todos los seres humanos estaban condenados a convivir con el pecado por todas sus generaciones y a morir, sin una esperanza de volver a vivir. Yahshua vino al mundo enviado por Yahweh su Padre, y la única forma de redimir al género humano, era de ser humano también. Es tal la razón que nuestro Padre Celestial escoge a una mujer, de la descendencia de David, para que sea la madre del ungido de Yahweh. Estas son las palabras del apóstol Juan. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es claro y evidente que María no es madre de Dios, sino una hija de Dios, que fue obediente al llamado del Padre. Sin embargo ella sabía que era pecadora y que necesitaba ser librada y salvada por su propio Hijo. Veamos entonces lo que ella misma declara. Lucas 1:46. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor. Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pregunta. Si María fuera madre de Dios, entonces, ¿por qué ella dice que Yahweh Dios es su Salvador? Es claro que ella era conocedora de las escrituras sagradas de su mismo pueblo Israel y también sabía de que era pecadora y por tanto necesitaba un Salvador, ya que en las profecías que ella leía, sabía que vendría un Mesías que redimiría a Israel y al mundo entero de sus pecados, y el honor más grande para ella, es que fue la escogida por Yahweh para traer en su vientre al Salvador. Aleluya. ¿Cómo se sentiría usted si es mujer al traer en el vientre y dar a luz y enseñar los estatutos al Hijo de Dios? Por favor, se sentiría dichosa. En el caso si es usted una mujer. Ya respondimos esa pregunta, ahora vamos a analizar acerca del Mesías. ¿Por qué Yahshua no fue pecador, y fue un ser humano? La respuesta es sencilla: todo ser humano con excepción del maestro Yahshua, somos engendrados por papá y mamá. Cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado en sus cuerpos y luego el pecado así pasó a todos sus descendientes. Hablando en términos científicos, en nuestra genética viene implantado el ADN de nuestros primeros padres y el pecado también viene en nosotros. Cuando un hombre y una mujer entran a su lecho, ellos realizan el proceso de engendrar a otro ser humano. Es allí cuando el esperma del hombre y el óvulo de la mujer se unen formando a un nuevo ser, pero contaminado con el pecado, ya que también sus padres de ese nuevo ser de la misma manera que él es concebido, así también ellos fueron engendrados, y así es desde Adán y Eva. Por tanto, desde ese momento hasta nuestros tiempos, somos seres pecaminosos, y es obvio que María también lo era, debido a que ella también era ser humana, contaminada con el ADN de sus padres. Ahora, después de esta explicación, enfoquémonos en el Mesías. Yahshua fue el único ser humano que no pecó por la siguiente razón. María era una joven de unos 16 años, y estaba, léase bien, desposada, que era un compromiso nupcial que, en la sociedad hebrea, establecía una relación permanente y exigía fidelidad absoluta, aunque la unión no se consumaba antes del matrimonio. Génesis 29:21. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Es correcto en decir que María, en realidad era una virgen cuando queda encinta del Maestro, puesto que su embarazo era una obra sobrenatural por el Espíritu Santo. Siendo una obra sobrenatural, el niño que estaba en su vientre, es un ser humano santo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que vimos anteriormente, lo explico. Todos los seres humanos nacemos por medio de una relación sexual de papá y mamá, por lo tanto el pecado de los primeros padres viene en nuestro código genético y eso se pasa a nosotros, porque también en nuestros antepasados fue así. Estamos contaminados por el pecado. Estas son las palabras que dice el profeta David en cuanto a esto. Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Si el propio patriarca, al cual se le dijo que de su descendencia vendría el rey que reinaría en un trono sin fin, considera que es un pecador, cuanto y más su futura descendiente, María. En el caso de Yahshua, Jesús, él no fue concebido por voluntad de hombre y mujer, pues ese era el plan del Todopoderoso, y consistía de la siguiente manera. El representante de la raza humana era Adán, este cayó y pecó con desobediencia, pasa el título a Satanás, el mundo no tenía esperanza de redención, Yahweh lo sabía, pero él es soberano, conoce el fin desde el mismo principio, por lo tanto el Padre Todopoderoso, envió a su propio Hijo para pagar esa deuda, pero el Mesías no tenía que venir como un ser divino, sino como ser humano, porque el que tenía que pagar por el pecado del mundo debería ser un humano, pero a la vez sin pecado, por tanto es un ser santo desde su mismo alumbramiento. Es por eso que fue una obra del Espíritu Santo de Iu. Porque si el Mesías hubiese sido engendrado por el acto sexual de José y María, él sería un pecador, el plan de Yahweh consistía en esto. 100% humano, pero 100% santo. Aleluya, dan un amén por eso. Pero no es así el caso de María, pues ella misma también era descendiente de David, con la línea pecaminosa, por tanto una vez nacido Yahshua, ella siguió una vida normal como esposa de José, mas sin embargo María era una de las mujeres que se santificaba por medio de una vida agradable a Yahweh, pues el momento de que un creyente debe ser santo es ahora que estamos vivos y no cuando se está muerto, pero se harán las preguntas algunos. Pero si Jesús era santo y María también, entonces ¿por qué Jesús no pecó y María sí? Explicación. Cuando el Mesías fue concebido, ya explicamos que fue una obra sobrenatural de Yahweh, primera razón. Él era santo sin defecto, mas nosotros y María se nos manda que tenemos que santificarnos cada día, pues la santidad es la que nos ayuda a tener comunión con el Padre, esa santidad se puede ir apagando, cuando usted y yo dejamos la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y compartirla con nuestros semejantes. Una cosa es un santo sobrenatural, ejemplo, ángeles, serafines, querubines, y otra es ser un ser humano que busca la santidad sin la cual nadie puede ver a Yahweh. Cuando decimos que somos santos, no queremos decir que somos perfectos, sin manchas, no es eso lo que queremos decir. La palabra santidad es estar apartado de todo lo malo que hay en este mundo, en una lucha que tenemos en contra de las huestes de maldad, dirigidos por el diablo. Mesías es santo porque en sus genes no venía la contaminación del pecado, María fue pecadora puesto que tenía genes de pecaminosidad que poseía su cuerpo, pero ella vivía cada día apartada de lo malo haciendo lo que le agrada a Dios, buscando la santidad y es precisamente lo que nos dice la palabra. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se nos manda a seguir la santidad y de igual modo María, una conocedora de la palabra, sabía que tenía que buscarla todos los días. Yahshua era santo y justo, pues nos dio un gran ejemplo, él hizo y cumplió toda la palabra. María tuvo una vida normal, después de dar a luz a Yahshua. Narran las escrituras que luego de dar a luz María al Mesías, ella tuvo una vida normal con ahora su esposo José. Leamos la palabra, para que no piensen que es un invento mío. Mateo 1, 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel de Yahweh le había mandado, y recibió a su mujer. Mateo 1, 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Yahshua. La palabra que dice conoció es la misma que se usa en muchas escrituras, veamos. Génesis 4, 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Génesis 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Génesis 4, 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En sentido literal la palabra conocer significa tener relaciones sexuales, matrimoniales, porque es obvio que es un mandato de Yahweh, y no es pecado siempre y cuando se esté en el matrimonio, pues es honroso. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los hijos de María y hermanos de Yahshua nos siguen narrando las escrituras que María tuvo otros hijos después de Yahshua. Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Mateo 12, 47. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar.
En las escrituras se nos dice que el Mesías tuvo 4 hermanos varones y probablemente 2 o 3 hermanas mujeres, por todo fueron 6 o 7, sigamos leyendo. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Mateo 13:57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. La evidencia es muy clara y podríamos seguir enseñando más de estas cosas, pero las escribo para que no tengan duda alguna, de que la falsa adoración a María es un invento más del mismo príncipe de las tinieblas, que engaña al mundo, desviando la adoración a seres creados antes que al Creador. A continuación, veremos cómo Semiramis o Astoret aún sigue viva en la mentalidad de los religiosos, dándole vida mediante imágenes, nombres, culturas, lenguas, países y lo peor adulterando el nombre de una mujer que se humilló ante Yahweh, y que le agradó ser escogida para llevar en su vientre al Salvador Yahshua HaMashiach, Jesús el ungido hijo de Yahweh. De Semiramis a Astoret, de Astoret a Istar, de Istar a Diana y de Diana a María según los católicos romanos. Queridos hermanos, vemos más claro ahora, ¿verdad? Pues esta falsa deidad se escabulle como una serpiente, pero es la misma, y tiene un fin desagradable, puesto que su fin y el fin de los que la adoran se encuentra en las páginas de la Biblia, para ser más claro en el libro de Apocalipsis. Diana de los Efesios. En el relato hecho por Lucas el Evangelista se encuentra esta adoración, por parte de los efesios, que fue tomada a su vez de parte de los griegos por las conquistas de Alejandro el Grande, que una vez conquistó Medo-Persia y estos conquistaron a los babilonios, de donde se desarrolló este culto idolátrico. Hechos 19:24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Esto se parece a nuestros tiempos modernos, que se celebran fiestas paganas con sentido religioso, dando honor a imágenes de supuestas vírgenes. Podemos ver las tiendas abarrotadas de personas devotas, para hacer compras de estatuillas y adornos, y otros vendiendo para hacer dinero. Es por eso que el apóstol Pablo estaba en contra de estos falsos cultos idolátricos. Hechos 19:26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero. El culto a la diosa Diana era propagado por casi todo el mundo. A partir de este punto, cabe mencionar un detalle que vale la pena escribir. Habíamos escrito al principio que según la leyenda babilónica, Semiramis murió y fue llevada al cielo, específicamente a la luna, pero su esposo el dios Sol Baal no estaba preparado para estar con ella y luego la envió nuevamente a la tierra. Puede ser que esta creencia haya sido absorbida por las diferentes civilizaciones y es más por los grandes imperios mundiales. Los efesios creían lo siguiente. Hechos 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Es obvio que esa creencia fue absorbida por los efesios, de que su diosa cayó del segundo cielo en forma de una piedra negra. Sabemos los que estudiamos las escrituras de que el segundo cielo o espacio es habitado por criaturas inteligentes llamadas huestes de maldad o demonios. Hágase la pregunta: ¿a quién entonces adoran los religiosos y devotos de la supuesta María o Diana? Correcto, pues a los demonios y al mismo Satanás. La famosa piedra negra, imagen de Diana, la imagen que cayó del cielo y que los efesios inclusive le dedicaron templos, en realidad era un meteorito de color oscuro o negro. Luego esta piedra pasó por el tiempo a muchas culturas, hasta llegar a la India. Luego de la India pasó a manos de los musulmanes bajo el mando del falso profeta Mahoma, y luego hasta nuestros días está en Arabia Saudita, en el lugar conocido como la Meca y a la cual la adoran los musulmanes. A esta deidad la conocen ellos como Alá. Ellos no creen en María pero creen en Alá, pero la historia es la misma. ¿Le hace pensar esto, a las diferentes apariciones de supuestamente vírgenes por todo el mundo? Es obvio que Satanás ha engañado a muchas personas por todo el mundo. María no es intercesora.
Por tanto, si ya sabemos que esta falsa deidad no es María, sino que Diana, Astarot, Istar, Semiramis y Alá, es claro que no puede ser intercesora, pues la palabra de Yahweh prohíbe la comunicación con los falsos dioses. Éxodo 23, 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Es evidente la restricción que prohíbe Yahweh a que no adoremos dioses inventado por los mismos seres humanos, y además la comunicación con los muertos es una abominación. Aclaro, María está muerta y ella no puede interceder ante Yahweh por nosotros. Veamos. Deuteronomio 18, 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Deuteronomio 18, 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 12. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Puesto que la Biblia dice que los muertos nada saben. Eclesiastés 9, 5. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. Por lo tanto, María es una de las personas que esperan la resurrección de los justos, pues ella como sus antecesores y sucesores que vivieron una vida justa también la esperan. 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Además, el único que murió y resucitó al tercer día fue el Mesías Yahshua, eso es lo que dicen las Escrituras. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto, y resucitar al tercer día. Es claro que las Escrituras nos relatan hechos sumamente evidentes para decir, que María fue una servidora del Padre Celestial, y no una diosa, ni tampoco su intercesora. ¿Qué pasa con las bodas de Caná? Hay un relato que está en un solo evangelio, para ser exacto en el de Juan, y nos dice que el Mesías fue invitado a una boda en Caná de Galilea, junto con sus discípulos y pasó que se acabó el vino para los invitados, pero la madre del Mesías también estaba con ellos. Esto se explica de la manera más sencilla. Primero veamos el relato bíblico. Juan 2, 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Juan 2, 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Juan 2, 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Juan 2, 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2, 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Para ser específico, María sabía quién era Yahshua, pues ella entendió lo que el ángel le dijo acerca de su nacimiento y muy bien entendía de que su hijo era especial, pues era el Hijo de Dios. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Si usted es un hijo obligado con sus padres y en algún momento hay un evento con sus familiares o amigos de confianza, pero a estos les falta suplir los costos de lo que se pretende hacer, y su mamá sabe que usted es obligado y además de eso usted trabaja y gana bien, y ella le pide que ayude a estas personas, ¿usted lo negaría? Pues es claro que no lo negaría, pues María simplemente le hace un comentario al Mesías y no intercedía como muchos dicen, pues ella solo le dice: no tienen vino, pues ella sabía que él haría algo, pues conocía mucho de su hijo como toda madre. Veamos. Lucas 2, 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2, 51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjese bien, ella no podía hacer nada en este problema, sino que el que hizo el milagro fue su hijo. Entienda bien, amigo, no hay otro camino hacia el Padre, sino solo su Hijo Yahshua. Las Escrituras son muy claras. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. La palabra nadie, es nadie, pues el único que pagó por usted y por mí, nuestros pecados, fue el Mesías y no su madre, ni sus hermanos, e incluso ni sus apóstoles. Leamos. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues es el mismo Mesías es que intercede por nosotros. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ve a María o a otros santos intercediendo por nosotros en estos pasajes? Claro que no, porque los verdaderos creyentes, sí conocían las sagradas escrituras. Crea usted en ellas y no en falsas enseñanzas de hombres religiosos que le están engañando. Un vistazo a la gran ramera. El final de la gran y falsa deidad Semíramis, como habíamos escrito anteriormente, están en las páginas de las Sagradas Escrituras, pues las supuestas apariciones de vírgenes y ritos hacia ellas, y que se han propagado por todo el mundo, no es nada más que un engaño de Satanás. Actualmente el islamismo adopta una cultura de muerte, pero dicen que el Islam es una supuesta religión de paz. En Arabia Saudita se encuentra la Meca y dentro de la Meca se encuentra la Kaaba. Dentro de la Kaaba está la imagen del falso dios Alá, que ya habíamos explicado que esa es la misma imagen de Diana de los Efesios que cayó del cielo. Y todo ese culto idolátrico está profetizado que será destruido y desarraigado del mundo por el mismo Dios Todopoderoso. Por tanto, la gran ramera no es solamente una mujer literal, sino un falso sistema religioso que promueve la idolatría y adoración a distintos dioses vírgenes o apariciones. Apocalipsis 18:10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Apocalipsis 18:11 Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Apocalipsis 18:12 Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Apocalipsis 18:13 Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Apocalipsis 18:14 Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Apocalipsis 18:15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Apocalipsis 18:16 Y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Apocalipsis 18:17 Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Apocalipsis 18:18 Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Apocalipsis 18:19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Apocalipsis 18:20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Porque Dios os ha hecho justicia en ella. Apocalipsis 18:21 Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18:22 Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Apocalipsis 18:23 Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18:24 Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí se hace referencia al país de Arabia Saudita que adoptó el culto idolátrico de la Gran Babilonia, pero la Gran Ramera tiene otras hijas que promueven estas falsas adoraciones. De lo cual escribiremos en otro estudio relacionado con este tema. Conclusión. Para terminar con este pequeño estudio, le doy gloria, honra y gracias a Yahweh, por su ayuda, su Santo Espíritu, me guió por medio de sus sagradas escrituras y así exponer este tema, para compartirlo con muchas personas, a los cuales les será de mucha ayuda y bendición. María, la madre del Salvador Yahshua, era hebrea no occidental, su nombre en hebreo es Miriam y no.
Guadalupe, Sofía, Montserrat, Concepción, sería interminable en mencionar todos estos nombres, que no son más que inventos por personas, hijos del diablo, y que por sus falsas enseñanzas, muchos se pierden. Lo dice el Mesías. Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gálatas 4:16 Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. Si usted no ha recibido a Yahshua como su único Salvador, haga esta pequeña oración pero con fe. Abba, Padre, le doy infinitas gracias porque envió a su unigénito Hijo Jesús, Yahshua, a redimir al mundo por medio de su sacrificio expiatorio y por ese sacrificio ahora somos reconciliados con usted. Yo recibo a Jesús, Yahshua, como mi único y verdadero Salvador y creo que no soy merecedor de su amor, pero por su gracia infinita soy salvo por medio de él. Amén. Aleluya, Yahweh sea exaltado. Shalom Israel, paz a Israel.